Iglesia, sé bienvenida un domingo más. Disfruta de este mensaje que nuestro pastor ha preparado para ti. Disfruta en tu hogar con tus familiares, cada uno de tus hermanos, papás. Disfruten de este mensaje que pueda ser de edificación para tu vida. Esperamos sea de bendición y disfruta junto con nosotros esta adoración que hemos preparado para ti. Que el grupo de alabanza se ha esmerado durante la semana ensayando para poder llevar este mensaje con nuestro pastor y la alabanza para que adoremos juntos a nuestro Señor. Dios te bendiga. Hermanos, buenos días, sean bienvenidos un domingo más aquí reunidos, hermanos, para poder alabar y glorificar el nombre de Dios. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él nos ha permitido poder llegar con bien, hermanos, nos ha cuidado. Y en especial, hermanos, vamos a iniciar este domingo tratando de estar juntos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Vamos a hacer, hermanos, que estas alabanzas y estas adoraciones que traemos lleguen delante de Dios de una manera agradable. Así de que lo invitamos, hermanos, vamos a dar inicio con esta adoración. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez al estar junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver
Hermanos, en estas situaciones que hemos estado atravesando, de repente escuchamos o vemos a personas quebrantadas y tal vez sin esperanza, sin saber en dónde enfocarse en esta adversidad. Pero nosotros como pueblo de Dios, hermanos, tenemos bien claro y lo vivimos día a día, que nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en Jesús. Para nosotros, hermanos, Jesús es la vida, es el sustento, es la esperanza, es la fe. Por eso a través de esta alabanza que vamos a entonar, vamos a hacerlo cantándolo a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que Él es para cada uno de nosotros. Vamos a hacerlo, hermanos, a través de esta adoración.
Hola hermanos, Dios les bendiga, es un gusto volver a saludarles y estar junto con ustedes este domingo más para nuestra reunión. Agradezco a todos aquellos que nos sintonizan, no solamente de la Iglesia Emanuel, sino junto a la Iglesia Emanuel hay algunos otros hermanos en otros lugares que también han visto nuestras prédicas, han visto las reuniones y se han gozado con nosotros. Igualmente yo he visto a algunos hermanos que han compartido sus predicaciones y me he gozado con ellos. Y realmente este tiempo es para estarnos edificando mutuamente. Pero de una manera muy especial quiero saludar a la hermana María Luisa Contreras, que nos avisó que nos está viendo desde el estado de Alabama en Estados Unidos. Dios te bendiga, María Luisa, junto con tu esposo y a toda la familia Contreras, de los hermanos de allá de Castaños. Es un gusto saludarles y, como repito, a cada uno de aquellos que nos ven y junto con nosotros pasan estos momentos para reflexionar en la palabra de Dios. Estamos en medio de una situación, hermanos, que se ha prolongado. La pandemia nos ha hecho estar fuera de nuestras iglesias ya prácticamente 2 meses y según lo que se tiene en expectativa, esto podría ser incluso todavía largo. No sabemos cuándo podrá volver a la normalidad nuestra vida y nuestras reuniones como iglesia. Pero entre tanto que estamos en esta situación, es bueno estarnos edificando en la palabra. He estado haciendo el esfuerzo y ustedes lo saben. Una vez hermano Sajid me preguntó si no me era difícil estar preparando los devocionales que les envío a diario. Dice, pastor, es que es como que si estuvieses predicando todos los días, estuvieras preparando la predicación todos los días. Y le digo, sí requiere esfuerzo, sí requiere dedicación, mucho tiempo para lectura, tiempo para reflexionar, tiempo para escribir, tiempo para grabar y editar lo que les envío de audios a cada uno de ustedes. A veces grabo una vez, me detengo, no me gustó cómo quedó, hubo alguna falla, no se expresó de una manera correcta lo que tenía que decir y tengo que volver a grabar, o a veces de lo ya grabado tengo que hacer una edición para que mediante los archivos de WhatsApp puedan ser enviados, porque no me puedo exceder de 16 megas. Pero bueno, la idea es que usted y yo pasemos tiempo en la palabra de Dios, pasemos tiempo reflexionando en la palabra de Dios. Antes de predicar, hermanos, tenemos la costumbre de tomarnos un tiempo para orar. Oramos porque Dios siga dirigiendo todas estas cosas que pasan y la lleve a cumplir su propósito. Porque lo he dicho una y otra vez, esto que está sucediendo en el mundo, hermanos, está bajo el control de Dios. En una de las primeras predicaciones a través de este medio dije que el mundo no había cerrado las iglesias, la persecución no había cerrado las iglesias, no había cerrado a las iglesias los gobiernos. Creo que Dios fue quien permitió todo esto y nos hizo ir a nuestras casas para reflexionar sobre nuestra fe, para reflexionar sobre dónde estaba puesta su mirada. Si usted y yo solamente manteníamos la costumbre, si es que la tenía, de venir domingo a domingo al templo, escuchar una predicación, participar de algunos cantos, no lo sé, ver y saludar a algunos hermanos, pero realmente lo hacías con fervor, con esperanza, con convicción. Ahora que estamos en nuestras casas, anhelamos y extrañamos esos momentos de estar en la iglesia. Dice allá el
salmista en el Salmo número 42, que él, al acordarse de las cosas, de cómo iba con el pueblo y con la multitud a la casa de Dios, él decía que su alma se angustiaba y se abatía porque él deseaba estar en los atrios del Señor. Pues bien, hermanos, Dios ha querido que las cosas fueran así y Dios está haciendo y llevando a cabo un propósito con usted y conmigo y con todas las demás iglesias, con todos los demás pastores. El día miércoles estuve platicando con el pastor Pablo Unruh por teléfono, y en esa plática le comentaba sobre los audios que he estado enviando y cómo de alguna manera no solamente los escucha la iglesia Emanuel, sino que han ido a parar a otros lugares, a manos de mucha otra gente que no son de aquí, ni siquiera de Nuevo León, son de otros estados de la República e incluso en Estados Unidos. Y Pablo Unruh me decía: Francisco, bendito sea Dios por la pandemia, porque te ha obligado y nos ha obligado a todos los pastores a buscar edificar a la iglesia y enseñar a la iglesia a través de la palabra, aún en la distancia. Y dije, es verdad, gracias a Dios. Quizás nunca habíamos hecho esta dinámica de mantener una comunicación continua y estarles enviando devocionales, llevándoles alguna instrucción de la palabra a diario. Y a lo mejor algunos habrá que no lo valoren. Algunas hermanas por ahí me comentaron y me dijeron que de todos los audios que he enviado a la iglesia, varias hermanas lo conservaban íntegros todos, desde que comenzamos con Juan, terminamos el Evangelio de Juan y ahora estamos en Romanos, y algunas decían, yo lo tengo todo. Y me dio gusto por ellas, porque eso representa un gran esfuerzo, un gran trabajo. Sé que algunas no lo pudieron conservar porque sus teléfonos celulares no tenían la capacidad y el audio, pero habrá una sorpresa pronto en la página de internet de la iglesia. Todos estos audios serán enviados en la página, estarán allí como archivos permanentes, de donde no solamente ustedes como iglesia que pueden acceder a ellos, todas aquellas personas que puedan visitar las páginas de Facebook o de internet de nuestra iglesia podrán ver estos audios. Allí estarán disponibles para todo mundo que los quiera escuchar, y Dios quiera, hermanos, que esto pueda traer edificación a las vidas. Pero dijimos entonces vamos a orar para que Dios siga cumpliendo sus propósitos y sus planes para con la iglesia, para con sus siervos, para con cada uno de nosotros en particular en medio de esta pandemia, e incluso, hermanos, en medio de la necesidad que muchos hogares tienen. Oigo que, por ejemplo, en la zona de Monclova, donde tenemos una gran cantidad de hermanos, hay una escasez tremenda de alimentos por la necesidad de empleo, que de pronto se han perdido muchos. Doy gracias a Dios por todos los hermanos que han compartido algo de sus despensas para ser de alguna manera copartícipes de los demás hermanos y ayudarles y bendecirlos en esto. Reconozco mucho la labor del pastor Cipriano y de otros hermanos allá en Monclova que están procurando llevar pan y alimento a los hermanos que están en necesidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, dedicamos un tiempo para la oración en esta mañana, rogando que Dios, en medio de la necesidad que experimenta el mundo,
y en medio del conflicto en el cual fue puesta la iglesia por tu voluntad, Padre, tu nombre siga siendo glorificado. Tu palabra siga siendo predicada y proclamada, Dios, y tus siervos sigan anunciando que en ti hay esperanza, que en ti hay salvación, que en Cristo Jesús hay vida eterna y que solamente tú eres el remedio para todas las personas en el mundo. Padre Celestial, gracias porque aunque estamos ahorita separados por la distancia, podemos estar unidos en un mismo sentir. Y hemos aprendido a valorar las reuniones que teníamos en el templo, que quizás algunos lo hacían por costumbre, o a lo mejor eso se había hecho por costumbre para muchos de nosotros. Pero ahora, cuando nos fue quitado todo esto, realmente comprendemos y entendemos que tú querías tratar con la iglesia, que ahora tú también estás tratando por la palabra tuya con la iglesia, que estás tratando con tus pastores a través de tu palabra. Has de alguna manera hecho notar, Dios, que si tú entras a juicio con nosotros, realmente, Dios, no tenemos ningún argumento para decir que nosotros estaríamos libres. Solamente bajo tu misericordia y la gracia que es en Cristo Jesús es que ahora estamos aquí. Por eso dice Jeremías: por tu misericordia, Dios, no hemos sido consumidos. Gracias, Señor, por tu palabra, pues, que nos ha sustentado, alimentado en estos tiempos difíciles. Gracias por todos los hermanos que se han mantenido unidos a ti allá en sus casas, en oración, en la lectura bíblica, en la meditación, preguntando por los hermanos, alentando a los hermanos, orando unos por otros. Hemos orado por aquellos que están en necesidad, hemos compartido con aquellos que están en necesidad y hemos de alguna manera experimentado que en nuestra fe podemos vivir en comunión unos con otros y anhelamos el día en que, según tu misericordia, tú nos permitas regresar al templo para servirte con alegría y traer delante de ti, Dios, nuestra gratitud y nuestra alabanza. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Aunque ahora hay muchos enfermos, Dios, lo que hemos oído en las noticias es que a pesar de la gravedad de todo esto, tú a muchos les has permitido recuperarse, les has permitido salir adelante. Y gracias a ti, hemos dado gracias por José Luis Pérez Loredo, que tú le has permitido estar saliendo adelante, Dios, de la enfermedad. Hemos oído, Dios, como muchas otras personas, como la mamá de nuestra hermana Adela, Dios, ha enfermado o ha estado en una complicación por causa de esto, pero confiamos en que tu misericordia le hará salir adelante. Confiamos, Dios, en que tú harás grandes cosas en medio de tu iglesia. Oramos aún por los que permanecen enfermos, incluso por los doctores, por las enfermeras. Ten misericordia de ellos, Dios, y no solamente pedimos sanidad para su cuerpo, pedimos que haya esperanza y fe en sus corazones y que te conozcan y que te alaben y te den la gloria a ti. Padre, oramos por todos aquellos que tienen que salir a trabajar. Ayúdales a tener fe y esperanza para que, Dios, confiados en ti, puedan estar libres de todo mal. Y si en algún momento alguien enferma, encomendamos nuestra vida, Dios, en tus manos. Así es que oramos por esto, Dios, y te pedimos, sigue bendiciendo a la iglesia de Emanuel, a la iglesia Siemar, a cada uno de los pastores de las iglesias. Sigue bendiciendo a todas las iglesias evangélicas, a todo el pueblo tuyo, a los hijos de Dios, y susténtanos por la palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy quiero dar una meditación
sobre el pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra de Dios en ese pasaje, y fue uno de los textos citados la semana pasada. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El domingo pasado estuvimos hablando de que la Biblia es el libro de Dios, es la palabra de Dios, es la palabra inspirada por Dios que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos y redarguirnos en todo sentido, para que seamos preparados, hombres de Dios, enteramente listos y dispuestos para toda buena obra. Hoy quiero seguir hablando sobre la importancia de que usted lea las Escrituras, de que usted medite las Escrituras. Por ahí me dio mucho gusto escuchar de una hermana que me comentaba durante la semana, en medio de las necesidades que está pasando, en medio de las circunstancias que ha vivido. Me decía: pastor, de todos los audios que nos envías, los escucho y tengo una libreta donde tomo notas. Ya me acabé una libreta y sigo anotando, sigo aprendiendo mucho. Y me da gusto que como mujer de Dios, como persona que ama al Señor, vaya a las Escrituras, medite en las Escrituras y se atesore de ellas lo que la palabra de Dios dice. Vuelvo a citar el texto: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Yo le pregunto: ¿tiene usted esperanza? ¿Cuál es su esperanza? ¿Qué está esperando? ¿Qué ve en el futuro que vendrá? En medio de toda esta pandemia que hay algunas personas que tienen una expectativa fatalista respecto al futuro, porque hay muchos que están viendo solamente lo que se dice en televisión y lo que se dice por medio de los expertos en estos temas, y hay algunos que dicen: nunca vamos a volver a la normalidad, nunca se va a poder erradicar este virus, nunca vamos a volver al tiempo ya pasado, esto no será posible. Y esperan algunos científicos un nuevo brote de este virus, y se anuncia: en China está ocurriendo que este virus mutó y comienza a haber nuevos contagios, etcétera. Y entonces hay personas que ven todas las cosas con fatalismo, con angustia, con mucha tristeza. Y la pregunta es: ¿y nosotros los creyentes? ¿Cómo vemos el futuro? ¿Tenemos expectativas buenas o expectativas malas? Miren, tener esperanza, según el diccionario, dice que la esperanza es un deseo o un anhelo de que las cosas mejorarán. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por quién? Muchas veces la persona que tiene una esperanza no sabe cómo. A veces la esperanza se torna en un suspiro, en un deseo. A veces es optimismo en que las circunstancias presentes cambien para bien, o que se alcancen aquellos anhelos o deseos que en el interior se tienen. Vuelvo a citar que en los devocionales que he mandado, citamos en esta semana un pasaje del libro de Romanos, en el capítulo 8, allá en los versículos 24, dice, y 25, hablando de nuestra fe, hablando de nuestra salvación, hablando de esta lucha que tenemos a diario en nuestra vida espiritual, dice el apóstol San Pablo así: porque en esperanza fuimos salvos.
Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, nosotros no deseamos ni esperamos nada que no sea basado en la palabra de Dios, en la fidelidad de Dios, en sus promesas. Nuestra esperanza, en otras palabras, está en Él y dependen de Él. Nuevamente el texto citado, porque las cosas que se escribieron antes, para nosotros se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, para el creyente la esperanza es la firme seguridad con respecto a las cosas futuras. Es una expectativa segura a que las promesas de Dios se cumplirán, porque hemos visto y hemos conocido a Dios, que Dios es fiel, que Dios no miente, que aunque a veces parece tardarse su promesa, no es que las cosas estén tardando, sino que Dios tiene su tiempo en que las cosas ocurrirán. Y todo aquel que cree en Él y que espera en Él, dice la Escritura, no será avergonzado y no será confundido jamás. Respecto a la confianza de la esperanza que nosotros tenemos, dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, todos ustedes lo conocen, es un texto maravilloso que nos habla sobre la fe y sobre la certeza que hay en esperar en Dios y en sus promesas. Citamos el domingo pasado que el apóstol San Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Es esta palabra, la palabra de Dios. Hebreos en el capítulo 11, versículo 1 dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, en el versículo 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué sucedió con Noé? Noé escuchó a Dios, escuchó su palabra, escuchó su voz, especialmente respecto a cosas que él todavía no había visto. En aquel tiempo no llovía como sucede ahora. Dios había dicho que iba a enviar un diluvio y que este diluvio iba a arrasar con la tierra y que solamente habría de ser salvo aquel hombre que creyera en su palabra y en la salvación provista por medio de él. Por ello Dios dijo a Noé que construyera un arca, y Noé lo hizo, y con él toda su familia se salvó. Noé tenía una expectativa segura, una confianza segura respecto a las cosas que sucederían, aunque él todavía no sabía ni cómo iban a suceder, pero sabía que Dios es fiel. Sabía que Dios es firme en lo que dice. Y si uno cree en su palabra, si uno cree en sus promesas, si uno deposita su confianza en Él, entonces uno puede tener una expectativa de que, aunque se anuncien cosas difíciles, Dios tendrá piedad y compasión de aquellos que creen en Él. Bien,
La esperanza, hermanos, es una característica fundamental de todos los creyentes. Para eso está escrita la Biblia, para que nosotros tengamos esperanza, dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Allá en el libro de Proverbios dice en el versículo 23, Proverbios capítulo 23, versículos 17 y 18, dice la palabra de Dios así: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Hay muchas personas que dejan de creer en Dios, que dejan de seguirlo, que dejan de buscarlo, que dejan de ver hacia el futuro y solamente miran los placeres terrenales y momentáneos y se olvidan del Señor. Uno de los salmos que me ha causado mucha instrucción al leer es el Salmo número 73, cuando Asaf dice que en cierto momento de su vida él llegó a tener envidia de los hombres pecadores, de cómo ellos de alguna manera viven en los antojos de su vida y logran con creces todas las cosas que quieren. Y dice, y entonces yo dije, en vano he limpiado mi corazón, en vano he guardado mi alma. Dice, pero cuando entré en la casa de Dios y pude analizar en la palabra de Dios cuál es el fin de ellos, entonces mi corazón sintió dolor y pena. Tan necio era yo que no entendía. La vida del creyente es una vida de esperanza, una vida basada en las promesas de Dios, en la certeza que ellas nos dan. Hemos creído en Cristo en esperanza, hemos confesado nuestros pecados en esperanza, hemos depositado nuestra esperanza y nuestra confianza en que Dios por la fe nos justifica, no por nuestras obras. Hemos depositado en Dios toda la expectativa de nuestro futuro, sabiendo que un día seremos glorificados en su gloria, sabiendo que un día seremos transformados a la gloria de la imagen suya, sabiendo que algún día, a pesar de que estamos padeciendo o luchando, como lo dijimos allí el día miércoles, que algunas veces nosotros estábamos teniendo problemas, y el apóstol San Pablo en el libro de Romanos dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son en nada comparados con la gloria futura que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros tenemos esperanza. Allí radica la certeza y la seguridad y la paz que ahora disfrutamos. En la esperanza en Dios, en la esperanza en sus promesas, en la esperanza en toda esta palabra que es firme y es segura delante de Dios. Por eso el apóstol San Pablo, allá en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo les decía a los hermanos de Tesalónica que ellos, ante las pérdidas que de pronto estaban teniendo, algunos hermanos morían a causa de persecución, otros morían en medio del sufrimiento que operaba en aquel tiempo, algunos por violencia y otros simplemente por muerte natural o quizás por enfermedad. El apóstol San Pablo les decía a aquellos hermanos, ustedes no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros sabemos qué es lo que viene en el futuro. ¿Y qué es lo que viene en el futuro? La resurrección, porque Cristo resucitó. Entonces nosotros también resucitaremos con Él.
En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículos 12, dice: antes nosotros sin Cristo no teníamos esperanza. Antes, por desconocer toda esta palabra, estábamos ajenos a todos los pactos, a todas las promesas. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hoy podemos decir como Job, aunque Job fue un hombre que no vivió los tiempos de usted y yo, es decir, él no escuchó el acontecimiento histórico de la resurrección de Cristo, pero de una manera especial Dios le dio entendimiento y revelación acerca de la futura redención de Cristo y de la esperanza que había puesto Él en ello. Dice Job así, en Job capítulo 19, versículo 25 al 27: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y nosotros sabemos de todo lo que pasó Job, pero él pudo ver, hermanos, hacia el futuro, un futuro con esperanza. En medio de unas circunstancias difíciles, él pudo ver que en Cristo, el Redentor de su vida, estaba su esperanza, y como Cristo resucitó, dijo el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. La muerte ya no se enseñoreará más de nosotros. Nosotros no vivimos bajo el temor, vivimos bajo la esperanza, sabiendo que nuestro Redentor vive, sabiendo en quién hemos creído y en quién hemos confiado, y todo por la bendita instrucción que nos da esta palabra. Así es que, hermanos, el creyente se caracteriza por tener esperanza. Pero también se caracteriza el creyente de que esta esperanza es aprendida mediante las Escrituras, no mediante las predicaciones de hombres que se dicen ser pastores, no por la voz o la meditación de algunas personas. Les he dicho en medio de los audios: lean la palabra, mediten la palabra, porque su fe no está puesta en lo que digo yo, sino en lo que dice la palabra. Dice, nuevamente citando Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nosotros se escribieron a fin de que, por medio de la enseñanza y la instrucción de la Escritura, nosotros podamos tener paciencia y consolación, y nuestro corazón se llene de esperanza. Dice Jeremías capítulo 9, es un texto muy conocido por los creyentes. Jeremías en el capítulo 9, allá en el versículo 24. Desde el 23, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cómo sabes que Dios ha perdonado tus pecados? ¿Cómo sabes que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? ¿Cómo sabes que ya fuiste justificado? ¿Cómo sabes que ahora has sido amado y reconciliado por Dios? Que ahora eres acepto en el amado. Que ahora puedes estar seguro sabiendo que el día en que el Señor te llame, tú estarás en la presencia del Señor, disfrutando con Él de la redención, disfrutando con Él en gloria. Hermanos, al leer las Escrituras nos damos cuenta y conocemos quién es Dios. Muchos piensan
que Dios quiere la condenación del mundo. El mensaje del Evangelio es que Dios ha provisto la salvación del mundo y que Él no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y usted y yo venimos al arrepentimiento, venimos a Cristo, venimos a depositar nuestra confianza en Él. Y descansamos en su amor, descansamos en su justicia, descansamos en su promesa. Y hemos visto en Cristo, como lo dice el libro de Colosenses, que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Él es nuestra expectación segura. Fíjese que el propósito de Dios es que le conozcamos. Por ejemplo, ya en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, versículo 5 en adelante, dice que cuando Dios estaba dando su ley al pueblo, dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Conoce a ese Dios? Grande en misericordia, amplio en perdonar. A ese Dios que es clemente, como lo dijo el salmista David. Bienaventurado aquel a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Conocer a Dios y saber de su perdón, que por más pecador que haya sido usted, por haber cometido quizás los pecados más horrendos que haya podido cometer cualquier ser humano, por medio de la palabra, uno puede tener la esperanza del perdón, de la salvación, la certeza de que Dios dijo en su palabra que por la ofrenda de Cristo Dios nos dio la remisión de todos nuestros pecados, y Él prometió y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Puedo estar en paz, puedo estar tranquilo, puedo alzar mis ojos al cielo, puedo llamarle, como lo hemos visto entre semana, a Dios puedo decirle Padre, porque tengo a su Espíritu vive conmigo. Por medio de las Escrituras conocemos la salvación provista, lo he dicho. Citamos hace no mucho el libro de Romanos en el capítulo 3, versículos 24 al 26, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Así es que este libro bendito, al leerlo y al conocerlo, me hace tener certeza, me hace tener una convicción segura y firme respecto a Dios, respecto a la salvación que Dios me ha provisto y respecto al futuro próximo, que será un futuro de gloria. De hecho, en medio de la situación que estamos viviendo, hermanos, de la pandemia, ya lo cité en otra meditación, dice ya en el libro de Lucas,
cuando el Señor Jesús está hablando sobre las señales del fin, y Él habla de que vendrán pestes, que habrá terremotos, que habrá guerras, que habrá violencia, que habrá destrucción. Dice, esto no es el fin. Pero dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. De manera que en medio de todo lo que estamos pasando ahorita, nosotros tenemos esperanza, porque espero y no, pero si alguno de nosotros se enfermara de COVID, o incluso llegase a morir por causa del COVID, hermanos, nuestra expectativa y nuestra seguridad y nuestra confianza es esta. Primero, que estamos en manos del Padre. Segundo, que Dios ha perdonado y cubierto todos nuestros pecados. Tercero, que tenemos la salvación eterna y perfecta en Cristo Jesús. Y que un día, ya no muy lejano, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados con ellos también en gloria. Es nuestra expectativa, es nuestra confianza. La Escritura, hermanos, nos enseña a tener paciencia en medio de circunstancias difíciles, a esperar el tiempo de Dios, el cumplimiento de todo, y ver cómo Dios está desarrollando su plan y su programa para con nosotros. Dice Romanos 15:4, porque lo que se escribió para nosotros se escribió, para que a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Miren, voy a citar dos ejemplos, el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Lot. Hebreos en el capítulo 6 dice el versículo 10 en adelante: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Dice el escritor de Hebreos: hermanos, siga, persevere y tenga paciencia, siga sirviendo, siga trabajando, siga honrando al Señor, siga haciéndolo, porque tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham creyó la palabra de Dios y esperó con paciencia el cumplimiento de ella, y Dios lo cumplió. Dios trajo todo el bien que había prometido a Abraham. Allá en el libro de Romanos dice la Escritura que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas?
Y en este Dios, el Dios que me ama, yo espero con paciencia, espero con esperanza. Por eso leo las Escrituras, atesoro sus promesas, atesoro sus mandamientos, porque son mi fortaleza en medio de estos tiempos que estamos pasando. Cito para terminar Job, el caso de Job. Dice el escritor de Santiago, el apóstol, en el capítulo 5, versículos 7 en adelante: sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así, hermanos, usted y yo podemos esperar, dijo el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que vosotros esperáis. Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Que Dios nos ayude a que mediante la palabra, mediante la reflexión de la palabra, usted y yo podamos tener una expectación y una certeza firme, una esperanza firme respecto al futuro que nos aguarda. Y que las circunstancias que estamos pasando, hermanos, sea escasez, sea enfermedad o sea cualquier otro problema, no corte ni opaque la esperanza y la certeza que tenemos en Dios, porque Dios es fiel y su palabra la tenemos como garantía. Hasta aquí la meditación de este domingo. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias por tu palabra, porque está escrita para que nosotros podamos tener paciencia y consolación y tengamos esperanza por medio de ella. Por ella conocemos quién eres. Por ella conocemos tus planes. Por ella conocemos la provisión hecha en Cristo. Por ella conocemos todas las cosas que vendrán, e incluso sabemos que las luchas que tenemos en el presente no son en nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Padre, ayuda a que mis hermanos y un servidor podamos leer la Biblia y atesorarla, leerla y meditarla y poner nuestra esperanza en ella, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Tenemos la garantía de tus promesas y tenemos el sello de tu Espíritu, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de tu gloria. Gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza que tenemos, porque Cristo vive, nosotros también vivimos y viviremos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de despedirme, nuevamente quiero enviarles un saludo fuerte y quiero también agradecer a aquellos que, como cada domingo lo mencionamos, han estado
enviando sus ofrendas, sus diezmos a la iglesia. El hermano Sergio, como lo saben, se encarga de administrar estos recursos. Hasta ahora, bendito sea Dios, no han faltado los recursos. Y como lo decimos, hermanos, si hay alguno que no puede traer sus diezmos al templo o hacérselos llegar al hermano Sergio, llámenos si quiere que pasemos por su casa. Llámenos y con gusto acudirá alguno de los directivos de la iglesia a su casa para poder recoger su ofrenda para el Señor. Y también, hermano, no dude que si hay alguno que tenga necesidad, que hay alguno que se encuentra padeciendo algún problema de enfermedad o necesidad económica, por favor tenga la confianza. Háblenme y dígame, y con gusto será un placer ayudarle, porque usted y yo somos una familia en Cristo, y yo sé que usted lo haría por mí. Así es que permítame y permítanos hacerlo también por usted. Gracias a todos nuevamente. Antes de terminar, oramos por las ofrendas y los diezmos para que sean consagrados para el Señor. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por los diezmos y las ofrendas que tus hijos dan a ti y dan con fe, dan con esperanza, sabiendo que tú eres nuestro proveedor y nuestro sustentador. Así es que en el nombre de Jesús te ruego, Dios, que tú les bendigas y que tomes como una ofrenda de olor fragante este acto de fe, de obediencia que mis hermanos hacen para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Me despido nuevamente de usted y nos vemos el próximo domingo en la reunión y nos escuchamos a través de la semana en los audios que les envío. Dios les bendiga. Que pasen un buen domingo.